Todo empezó con un roce accidental en la cocina, un lunes cualquiera cuando mi novio, Julián, aún no llegaba del trabajo. Lucas, su hermano menor, estaba apoyado contra la barra, bebiendo una cerveza con esa actitud despreocupada que siempre me había puesto nerviosa. Nunca planeé traicionar a Julián. Él es estable, cariñoso y el hombre con el que se supone que debo construir un futuro. Pero Lucas es como una tormenta eléctrica, impredecible, peligroso y extrañamente magnético. Esa tarde, el silencio en la casa se sentía pesado, cargado de una electricidad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Te ves cansada», me dijo él, y su voz sonó más profunda de lo habitual, rompiendo la calma de la habitación. No supe qué responder, así que solo me encogí de hombros mientras evitaba su mirada penetrante. Él se acercó, rompiendo el espacio personal que se supone que un cuñado debe respetar. Sentí su mano en mi hombro y, por un segundo, mi cerebro gritó que me alejara, pero mi cuerpo se quedó congelado. Fue un beso breve al principio, una prueba de fuego que consumió cualquier rastro de lógica que me quedara. Desde ese día, mi vida se dividió en dos realidades paralelas que se niegan a coexistir. Por un lado está la cena con Julián, hablando de hipotecas y de qué color pintar la sala. Por el otro, están los encuentros furtivos con Lucas en moteles de carretera o cuando la casa se queda vacía por una hora. La culpa me muerde los talones cada vez que Julián me dice que me ama. Pero la adrenalina con Lucas es una droga que no puedo dejar. Lucas no me promete un futuro. Él solo me ofrece el presente, crudo y sin filtros. A veces lo miro a través de la mesa en las cenas familiares y me pregunto si los demás pueden ver el secreto ardiendo en mis ojos. Julián confía ciegamente en ambos. Y esa confianza es lo que más me duele, como un cuchillo oxidado en el pecho. He intentado terminar con Lucas más veces de las que puedo contar. Esto es una locura, le digo siempre, mientras él me acorrala contra la puerta de su habitación. Lo sé, responde él, pero nunca se detiene, y yo tampoco lo obligo a hacerlo. Hay algo oscuro en compartir la misma sangre que el hombre que se supone que debo amar legalmente. Es una traición doble a mi pareja y al vínculo sagrado de la hermandad que ellos comparten. A veces me despierto en medio de la noche, bañada en sudor frío, imaginando el momento en que todo estalle. Veo la cara de Julián rompiéndose, la decepción en sus ojos y el odio que seguramente sentirá por su propio hermano. Lucas parece no tener esos remordimientos, o al menos sabe ocultarlos mejor que yo. Él vive el caos como si fuera su hábitat natural, mientras yo me ahogo en él. La semana pasada, Julián me propuso matrimonio formalmente frente a toda la familia. Mientras todos aplaudían, mi mirada se cruzó con la de Lucas al fondo del salón. Él no sonreía, simplemente sostenía su copa, observándome con una intensidad que me hizo temblar las rodillas. Dije que sí, porque no supe cómo decir que no sin confesar mi pecado. Ahora el anillo pesa en mi dedo como si estuviera hecho de plomo fundido. Lucas me llamó esa misma noche, exigiendo verme. Nos encontramos en el parque oscuro, lejos de las luces de la ciudad y de las miradas curiosas. «Vas a casarte con él», afirmó. Y por primera vez detecté una pizca de dolor en su tono arrogante. «Es lo que se supone que debo hacer», respondí. Aunque mi voz se quebró al final de la frase, él me tomó de la cintura y me atrajo hacia sí con una desesperación que nunca antes había mostrado. Esa noche fue diferente, no hubo solo pasión. Hubo una especie de despedida silenciosa y amarga. Sin embargo, al día siguiente, el ciclo volvió a empezar. Me encontré enviándole mensajes borrados al instante, preguntándole dónde estaba. Soy adicta al peligro de ser descubierta, a la forma en que él me mira como si fuera el único misterio que vale la pena resolver. Julián empezó a notar que estoy distraída.
que mi mente está en otro lugar cuando estamos juntos. ¿Estás nerviosa por la boda?, me dice, tratando de consolarme con una dulzura que me hace querer gritar. No es la boda lo que me asusta, sino la vida de mentiras que estoy construyendo sobre cimientos de arena. Lucas ha empezado a aparecer más seguido en nuestra casa, usando cualquier excusa para estar cerca. Cada vez que entra, el aire se vuelve escaso y mis manos empiezan a sudar. Julián lo invita a pasar, feliz de que su hermano y su futura esposa se lleven tan bien. Es una comedia de errores donde yo soy la actriz principal y la villana al mismo tiempo. A veces me pregunto si Lucas me quiere de verdad o si solo disfruta arrebatándole algo a su hermano perfecto, Julián. Siempre fue el favorito, el exitoso, el que hacía todo bien. Quizás yo soy el trofeo que Lucas necesita para sentirse igualado. Ese pensamiento me da náuseas, pero no me detiene. Hay momentos en los que estamos los tres en la sala y la tensión es tan palpable que temo que Julián la toque. Un roce de pies bajo la mesa, una mirada que dura un segundo de más. Son juegos de fuego. Ayer, Lucas me dejó una nota en el bolsillo de mi chaqueta mientras Julián buscaba las llaves del coche. No puedo dejar que lo hagas, decía la nota, escrita con su letra desprolija y decidida. No sé si se refiere a la boda o a nuestra aventura, y tengo miedo de preguntar. El vestido de novia está colgado en mi armario, blanco y puro, burlándose de mi realidad. Cada vez que lo miro, veo una mancha invisible que nunca podré lavar. He pensado en huir, en dejar una nota y desaparecer antes de que el desastre sea total, pero soy cobarde. Me gusta demasiado el fuego como para alejarme del incendio. Esta mañana, Julián y Lucas discutieron por algo insignificante. Pude ver el odio reprimido en los ojos de Lucas y la confusión en los de Julián. La grieta entre ellos se está ensanchando y yo soy la cuña que la separa. Me siento como un monstruo que devora una familia desde adentro. Veces, cuando Lucas me toca, olvido quién es él y quién soy yo. Solo existimos nosotros en un vacío de moralidad y tiempo. Pero luego vuelvo a casa y veo las fotos de Julián y Lucas de niños, abrazados y sonrientes. Y me doy cuenta de que estoy destruyendo algo que existía mucho antes de que yo llegara. El teléfono suena y es Lucas, otra vez, invitándome a un café, que sabemos que no será café. Julián está en la ducha, cantando una canción que solíamos bailar juntos. Tomo mi bolso, mis manos tiemblan y mi corazón late contra mis costillas como un animal enjaulado. Salgo un momento, grito hacia el baño. Aunque mi voz suena extraña para mis propios oídos, al cerrar la puerta principal, siento el peso del mundo sobre mis hombros. Camino hacia el coche de Lucas, que espera a la vuelta de la esquina, oculto por las sombras de los árboles. Subo al vehículo y el olor de su perfume me envuelve, borrando cualquier rastro de duda por un instante. Tenemos que parar, le digo, aunque sé que mis acciones dicen lo contrario. Él arranca el motor sin decir una palabra. Sus ojos fijos en la carretera. Sé que este camino no tiene retorno y que el final será una colisión devastadora. Pero por ahora, mientras el coche avanza, elijo ignorar el mañana y hundirme en el ahora. Soy la prometida de uno y la amante del otro, atrapada en un laberinto de mi propia creación del que no quiero salir. Lucas condujo en silencio hasta nuestro refugio habitual, un mirador olvidado donde las luces de la ciudad parecen estrellas caídas. El silencio entre nosotros no era de paz, sino de esa tensión que precede a un terremoto. Julián compró los boletos para la luna de miel hoy, solté, buscando provocar una reacción en su rostro de piedra. Él apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, pero no desvió la mirada. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que te pida que huyas conmigo? Respondió con una amargura que nunca le había escuchado. Por un momento mi corazón dio un vuelco.
imaginando esa posibilidad imposible y suicida. Pero ambos sabíamos que Lucas no era el tipo de hombre que construye hogares. Él solo sabe habitarlos cuando están en llamas. Regresé a casa esa noche y encontré a Julián mirando álbumes de fotos antiguos, con una expresión de nostalgia pura. «Mira esta. Lucas y yo en nuestro primer viaje de campamento», dijo, señalando una imagen de dos niños cubiertos de lodo. Sentí un nudo en la garganta que casi me impide respirar. La traición se sentía más física que nunca. Pasaron las semanas y los preparativos de la boda se convirtieron en una cuenta regresiva hacia el juicio final. Mi madre me ayudaba con las invitaciones, sin sospechar que su hija era una extraña para sí misma. Lucas empezó a actuar de forma errática, presentándose en mi trabajo sin avisar solo para mirarme desde lejos. El riesgo de ser descubiertos pasó de ser una posibilidad a ser una certeza inminente. Una tarde, Julián encontró un pendiente mío en el coche de Lucas mientras lo ayudaba a cambiar una llanta. «Mira lo que encontré, se te debió caer la última vez que Lucas te trajo del centro», dijo Julián, con total naturalidad. Mi pulso se aceleró tanto que temí que él pudiera oír los latidos golpeando contra mi esternón. Lucas solo sonrió. Esa sonrisa ladeada que ahora me parecía una burla cruel hacia su hermano. Esa noche, en la cama con Julián, cerré los ojos y deseé desaparecer, ser borrada de la existencia. La mentira se había vuelto tan densa que apenas podía ver quién era yo antes de todo este desastre. 3 días antes de la boda, Lucas me citó en el sótano de la casa de sus padres durante una reunión familiar. Arriba se oían las risas, el tintineo de las copas y la voz entusiasta de Julián contando anécdotas. Abajo, en la penumbra, Lucas me acorraló contra los estantes de madera vieja. «Díselo tú o se lo digo yo», susurró, y por primera vez vi verdadera desesperación en sus ojos. «No puedes estar hablando en serio, Lucas. Esto destruiría a tu familia», supliqué, sintiendo el frío del cemento en mi espalda. «Ya está destruida, solo que Julián es el único que no lo sabe», sentenció él con una frialdad aterradora. Salí de allí temblando, fingiendo un dolor de cabeza para poder retirarme temprano de la cena. Julián me llevó a casa preocupado, acariciando mi mano durante todo el trayecto. Su ternura era el peor de los castigos. Preferiría que me gritara, que sospechara, que me odiara. Esa noche no pude dormir, viendo las sombras de los árboles proyectarse en la pared como fantasmas. A las 3 de la mañana recibí un mensaje de Lucas. «Estoy afuera, no bajé». Me quedé mirando por la ventana cómo su coche permanecía estacionado, un depredador silencioso en la noche. Al amanecer, él ya no estaba, pero dejó una marca de neumáticos en el pavimento que parecía una cicatriz. El día de la boda llegó con un cielo gris y una llovizna persistente que calaba hasta los huesos. Mientras me maquillaban, me miré al espejo y vi a una mujer que no reconocía. El blanco del vestido me hacía lucir pálida, casi como un cadáver envuelto en seda y encaje. Mi padre entró en la habitación, orgulloso, y me dijo que era la novia más hermosa que había visto nunca. Caminé hacia el altar con las piernas de plomo, sintiendo el peso de cada mentira en el dobladillo de mi falda. Julián me esperaba al frente, con lágrimas en los ojos y una sonrisa de absoluta devoción. Busqué a Lucas entre los invitados. Estaba en la primera fila, con un traje oscuro que lo hacía parecer un ángel caído. Su mirada estaba fija en mí, una advertencia silenciosa que me robaba el aire. El sacerdote empezó la ceremonia, hablando del compromiso, de la lealtad y de la unión sagrada ante Dios. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de lo que estaba rompiendo antes de que siquiera comenzara. Cuando llegó el momento de los votos, mi voz se perdió en algún lugar profundo de mi garganta. Julián dijo los suyos con una firmeza que me hizo querer caer de rodillas y confesar todo ahí mismo.
Miré a Lucas y vi que su mano se dirigía al bolsillo interior de su saco. Pensé que sacaría un arma o una carta o algo que detuviera el tiempo para siempre. En lugar de eso, sacó su teléfono y simplemente me miró, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Entendí el mensaje. Tenía el poder de enviar las fotos, los mensajes, las pruebas, con un solo movimiento. Sí, acepto, dije finalmente, con una voz que no era la mía, una voz que pertenecía a una extraña. El beso que siguió fue amargo, con el sabor de la traición sellado bajo el nombre del matrimonio. En la recepción, el ambiente era de fiesta, pero para mí era un funeral de mi propia integridad. Lucas se acercó a nosotros para el brindis reglamentario entre hermanos. Por mi hermano, que siempre consigue lo que quiere, dijo, chocando su copa con la de Julián. Y por su esposa, que siempre sabe cómo mantener las cosas interesantes, añadió, mirándome fijamente. Julián rió, ajeno al veneno en las palabras de su hermano, y lo abrazó con fuerza. Ese abrazo fue la imagen más dolorosa de mi vida. La inocencia frente a la depravación. Logré escabullirme hacia el jardín lateral para poder llorar sin que nadie me viera. Lucas me encontró allí, como siempre, encontrando mis debilidades con la precisión de un cirujano. Felicidades, señora de la casa, se burló, apoyándose contra un pilar de piedra. Vete al diablo, Lucas, respondí, aunque las lágrimas no dejaban de caer por mis mejillas. Ya estamos ahí, ¿no lo sientes?, dijo él, acercándose hasta que su aliento rozó mi oído. Lo que sucedió después fue un borrón de desesperación y pecado bajo la lluvia. En el día de mi boda, en el jardín de la recepción, volví a traicionar al hombre con el que acababa de casarme. La adrenalina se mezclaba con un asco profundo hacia mí misma que ya no podía ignorar. Cuando regresé a la fiesta, mi vestido estaba ligeramente manchado de barro y mi alma estaba rota. Julián me buscaba, preocupado por mi ausencia, y me envolvió en su saco para protegerme del frío. Nos fuimos a la noche de bodas, y cada caricia suya se sentía como una quemadura de tercer grado. Lucas me envió una foto de nosotros dos en el mirador semanas atrás, justo cuando Julián se quedó dormido. Esto no ha terminado, decía el pie de foto, y supe que mi condena era perpetua. Los meses siguientes fueron una espiral de paranoia. Cualquier llamada perdida de Lucas me hacía temblar. Empecé a beber más de la cuenta para callar las voces en mi cabeza que me llamaban mentirosa. Julián pensaba que el estrés del nuevo matrimonio me estaba afectando y sugerí terapia de pareja. La ironía de sentarme frente a un extraño a hablar de falta de comunicación era casi cómica. Lucas no me dejaba ir. Era una sombra que se filtraba por las grietas de mi nueva vida. Se mudó a un apartamento a solo unas calles de nuestra casa, alegando que quería estar cerca de la familia. Cada vez que Julián salía de viaje de negocios, Lucas aparecía en mi puerta con esa llave que yo misma le había dado. La historia de la joven que se acostaba con el hermano de su marido se convirtió en mi identidad secreta. Una noche, Julián regresó antes de tiempo y encontró el coche de Lucas en la entrada. El silencio que siguió al sonido de la puerta abriéndose fue el momento en que mi mundo, finalmente, se hizo añicos. El sonido de las llaves de Julián girando en la cerradura fue como el disparo de salida de una ejecución. Lucas, que estaba sentado en el borde de nuestra cama, ni siquiera se inmutó. Parecía haber estado esperando este momento toda su vida. Yo me puse en pie de un salto, intentando desesperadamente abotonarme la blusa con manos que no me obedecían. La puerta de la habitación se abrió lentamente y la figura de Julián recortada contra la luz del pasillo parecía la de un extraño. No dijo nada al principio. Sus ojos viajaron de mis manos temblorosas a su hermano, que seguía impasible.
El silencio que se apoderó del cuarto era tan denso que podía oírse el zumbido de la bombilla del techo. «Hola, hermano», dijo Lucas, con una voz tan casual que resultaba escalofriante. Julián soltó su maleta, y el golpe contra el suelo sonó como un trueno en el vacío de mi conciencia. «¿Desde cuándo?», preguntó Julián, con una voz quebrada que me dolió más que cualquier grito. Yo intenté hablar, pero solo logré emitir un sollozo ahogado que se quedó atrapado en mi garganta. Lucas se levantó. Caminó hacia él con paso firme y se detuvo a escasos centímetros de su rostro. «Desde antes de que le dieras el anillo», respondió Lucas clavando el puñal con una precisión quirúrgica. En ese instante, la calma de Julián se evaporó, siendo reemplazada por una furia ciega y primitiva. El primer golpe aterrizó en la mandíbula de Lucas, lanzándolo contra la cómoda de madera. Los frascos de perfume y las fotos enmarcadas volaron por los aires, estallando en 1000 pedazos de cristal. «Basta. Por favor, deténganse», grité, pero era como intentar detener una luz con las manos desnudas. Lucas se limpió la sangre de la boca y soltó una carcajada ronca, devolviéndole el golpe a su hermano con igual fuerza. Se enredaron en una lucha caótica, derribando la lámpara y sumergiéndonos en una penumbra intermitente. Era una danza de odio alimentada por años de competencia, celos y resentimientos acumulados. Julián gritaba cosas que yo no quería escuchar, verdades sobre su amor por mí y la traición de su propia sangre. Lucas respondía con insultos, recordándole que él siempre había sido el segundo plato en la cama, aunque fuera el primero en el papel. El ruido de la pelea atrajo la atención de los vecinos, pero nadie se atrevió a intervenir en esa tragedia privada. Logré interponerme entre ellos en un momento de pausa, sintiendo el calor del sudor y la sangre emanando de ambos. «La culpa es mía», chillé, queriendo que todo el odio se dirigiera hacia mí y dejaran de matarse entre ellos. Julián me miró por primera vez desde que entró, y la expresión de puro asco en sus ojos me hizo desear estar muerta. «Tú no existes para mí», me dijo. Y esas palabras fueron más letales que cualquier golpe de Lucas. Lucas se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, observando el daño que había causado con una satisfacción perversa. «Ya la tienes». «Julián», escupió Lucas. «Quédate con tu esposa de mentira en tu casa de mentira». Julián no volvió a golpearlo, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el armario. Sacó una maleta pequeña y empezó a meter ropa al azar, con movimientos mecánicos y vacíos. «Julián, podemos hablar, déjame explicarte», supliqué, agarrándolo del brazo. Él se soltó como si mi contacto lo quemara, sin siquiera dignarse a mirarme a la cara. Lucas, viendo que el espectáculo terminaba, se enderezó la camisa y se dirigió a la puerta. «Te espero afuera», me dijo Lucas, asumiendo que después de esto, él era mi única opción. Lo miré y vi por fin al monstruo que siempre estuvo ahí, el hombre que no me amaba, sino que odiaba a su hermano. «No voy a ir a ninguna parte contigo», le respondí con una frialdad que lo tomó por sorpresa. La sonrisa de Lucas se desvaneció, reemplazada por una mueca de desconcierto y desprecio. «¿Te quedarás sola en este cementerio?». «Entonces», dijo él, y salió de la habitación sin mirar atrás. Escuché su coche arrancar a toda velocidad, dejando un rastro de ruido que pronto se desvaneció en la noche. Me quedé a solas con Julián, el hombre al que había jurado lealtad y al que había destruido sistemáticamente. Él terminó de cerrar su maleta y se dirigió a la salida con una dignidad que yo nunca podría recuperar. «No me busques», dijo antes de cruzar el umbral. «No llames, no escribas. Para mí, hoy has muerto». La puerta principal se cerró con un clic definitivo que resonó en cada rincón de la casa vacía. Me derrumbé en el suelo, rodeada de cristales rotos y el olor del perfume derramado.
El silencio regresó, pero ya no era un silencio de paz, sino el de una tumba. Pasé las horas siguientes en trance, mirando el anillo de bodas que aún brillaba en mi mano. Me lo quité y lo dejé sobre la mesa de la cocina, junto a las llaves que Julián ya no usaría. Mi teléfono no paraba de vibrar. Eran mensajes de Lucas, alternando entre insultos y súplicas para que fuera con él. Bloqueé su número, sintiendo una náusea profunda al recordar cada momento que pasé a su lado. Me di cuenta de que Lucas no era un refugio, sino el arma del crimen que yo misma había empuñado. A la mañana siguiente, la luz del sol entró por la ventana, cruel e indiferente a mi desastre personal. Caminé por la casa, viendo los restos de la vida que habíamos planeado juntos. Los muebles nuevos, las fotos del viaje, todo estaba manchado. Cada recuerdo estaba infectado por la imagen de Lucas y mi propia debilidad. Recibí una llamada de mi madre preguntando si todo estaba bien para la cena del domingo. Tuve que decirle que la boda se había acabado, que Julián se había ido, sin poder confesarle el porqué. La vergüenza era una capa de ceniza que lo cubría todo, asfixiando cualquier intento de perdón. Lucas intentó buscarme unos días después, esperándome a la salida del trabajo. Al verlo, no sentí adrenalina ni deseo, solo un vacío inmenso y un cansancio que me llegaba a los huesos. «Déjame en paz, Lucas», le dije sin detenerme, tratándolo como al extraño que siempre debió ser. «¿Vas a fingir que no pasó nada?», gritó él mientras yo me subía a mi coche. «Pasó todo, y por eso mismo nunca volverá a pasar nada», respondí antes de arrancar. Julián solicitó el divorcio por vía rápida a través de un abogado. No hubo llamadas, solo documentos fríos. Firmé cada papel sin rechistar, aceptando que era el precio mínimo que debía pagar por mi traición. La casa fue puesta a la venta, y tuve que empacar mi vida en cajas de cartón que se sentían como ataúdes. Lucas y Julián nunca volvieron a hablarse. El vínculo de sangre fue cortado por el filo de mi egoísmo. A veces me pregunto si Julián podrá volver a confiar en alguien, o si yo le quité esa capacidad para siempre. La culpa es una compañera silenciosa que se sienta a mi mesa todas las noches. He empezado a ir a terapia de verdad, no para salvar una relación, sino para entender por qué destruí la mía. Aprendí que la pasión sin respeto es solo una forma sofisticada de autodestrucción. Lucas se mudó a otra ciudad unos meses después. Supe que se había metido en problemas similares con otra pareja. Hay personas que solo saben vivir en el conflicto, y me aterra pensar que yo fui una de ellas. Recibí una postal de Julián un año después, desde un lugar que siempre quisimos visitar. No tenía remitente ni mensaje, solo una foto de un amanecer sobre el mar. Entendí que era su forma de decirme que estaba tratando de sanar, lejos de mi sombra. Lloré sobre esa postal hasta que la tinta se corrió, deseando poder volver al lunes aquel en la cocina. Pero el tiempo no perdona, y las decisiones graban cicatrices que no se borran con remordimientos. Hoy vivo sola en un pequeño apartamento donde no hay rastros de los hermanos que marcaron mi vida. A veces, en el supermercado o en la calle, creo ver a Lucas y mi corazón se detiene por un segundo. Pero luego recuerdo el asco en los ojos de Julián y sigo caminando, obligándome a respirar. Esta es la historia de una mujer que lo tuvo todo y lo cambió por un fuego que solo dejó cenizas.